Muy buenas noches. Dos mujeres fundamentales de la cultura popular mexicana han partido en un mismo día. Tongolele y Paquita, Paquita y Tongolele. Ambas habitaron entre el arrabal para reflejar en su poiesis el dolor, la fuerza y el arrojo. Sus nombres no evocarán solamente a su personalidad, sino todo un género, una época. Tongolele, una ave exótica del paraíso, extranjera, peregrina, rara, extraña, mística y singular. Paquita, surgida de las entrañas del barrio de La Guerrero, deus ex machina del despechado desquite y el desamor convertido en canción. Quiero saludar a quienes en este programa especial de Canal 11 me acompañan para celebrar la vida y la aportación de estas dos grandes mujeres. Quiero comenzar por mi compañera de casa, experta en temas culturales, periodista, amiga, Saraí Campech. Muy buenas noches. Querido Rodrigo, buenas noches. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por la convocatoria para este más que merecido homenaje. Gracias a ti, Saraí. Nos acompaña un pilar fundamental de la televisión nacional, de las grandes leyendas vivas de la historia de nuestra cultura popular también. Conoció de primera mano a esos personajes y me da mucho gusto recibirla aquí en la televisión politécnica, en la televisión pública de México. Su nombre, fíjate, hasta se lo tuve que preguntar, Julieta Velázquez, pero todo el mundo la conocemos como Vilma Traca. Así te bautizó Toño de la Madrid y así te recordamos desde la época de Daniel Pérez Alcaraz. Bienvenida, buenas noches. Y Madaleno, que era mi padrino. ¿Cómo olvidarlos? Gracias, muy bienvenida. No, hombre, muchas gracias. Por aceptar esta invitación. Un amor que son todos ustedes. Saludamos también a un experto en cine, un crítico de arte notable y también colaborador de Canal 11, nuestro querido amigo y compañero José Antonio Valdés Peña. Muchas gracias. Hola Rodrigo, buenas noches. Saraí, Vilma, muchas gracias. Gracias a todos. También colega mío, compañero, experto en ritmos afroantillanos, investigador musical, locutor de radio, productor también, mi amigo Dionisio Sánchez Alvarado. Hola, gracias Rodrigo, Buenas gracias noches, a ustedes por invitarme para recordar a dos figuras importantes de lo que de pronto se olvida, la cultura popular. Si te parece, Dionisio, amigos, compañeros, vamos a ver una cápsula especial que Canal 11 ha preparado para honrar en primera parte la vida de Yolanda Montes, Tongolele, y en la segunda parte de este programa habremos de hacer lo propio con Paquita, la del barrio. Adelante. Yolanda Ivonne Montes Farrington nació el 3 de enero de 1932 en Estados Unidos. Por sus venas corría una feliz combinación de nacionalidades. Eso explica el volcán musical que latía en su interior. Ella nació para ofrecernos ese tipo de baile que solo ella ha logrado darnos. La fusión de danzas polinesias, africanas y latinas la hizo destacar en un mundo dominado por estándares tradicionales de belleza y baile. Desde su presentación en el Tivoli en 1948, con poco más de 15 años, Tongolele rompió las reglas de una sociedad machista y conservadora y dejó que su baile exótico le pusiera ritmo al mundo. Que nadie puede suponer que la estrella más sexy del momento en México tenía 15 años. También fue conocida como la diosa pantera por sus ojos azules, mirada felina y un mechón blanco que fue su distintivo.
La Liga de la Decencia y la Iglesia la calificaban de diabólica. La gente se callaba cuando yo estaba bailando arriba del tambor. El ritmo o algo influye. Se quedan como medio, no sé, como hipnotizados. En aquellos años de censura, mostrar el ombligo era motivo de escándalo. Yolanda Montes Tongolele. Es un mito y los mitos nunca mueren. A decir de Carlos Monsiváis, tongolelismo. Tongolele en los periódicos, tongolele en las portadas de revistas, tongolele multiplicada en cientos de carteles que se disputan los muros de la ciudad con los anuncios de box, toros y lucha libre. Tongolele va de boca en boca por cafés, restaurantes, cantinas, fiestas, reuniones, desde las marquesinas de los teatros a los cabarets y las carteleras cinematográficas. Prólogo de No han matado a Tongolele, 1994, Carlos Monsiváis. Si les parece, vamos a hacer una ronda inicial de introducción, cada quien que nos diga algún aporte desde las diferentes perspectivas. Mi querida Saraí, por favor. A mí me gustaría rescatar lo que platicamos un poco tras bambalinas, de que Tongolele no buscó, o sea, buscó el sueño mexicano, ¿no? Como me decías. Cuando a veces es al revés, cuando ¿no? Uno busca el sueño y americano. Creo que en este tiempo es muy importante mencionarlo, porque pues ella estudia en Estados Unidos, está en el Ballet de San Francisco, tiene esta mezcla, ¿no? Lo que decíamos, el padre mexicano, pero también con otra ascendencia, la madre con ascendencia tahitiana, ella las raíces que pues la dominaban, ¿no? El baile, y que llega a México, pues patinando, según entiendo, pero también moviendo las caderas. O sea, lo que ustedes jóvenes ven ahora en los escenarios, como lo hace Shakira, pues hubo una maestra previa que fue Tongolele, ¿no? Y eso me gustaría dejarlo en la mesa, porque también la importancia de los referentes. Sí. La importancia de mirar atrás, de la cultura popular, como mencionabas, en decir, siempre hubo un antes. Exacto. Y Tongolele lo demostró, pero además con conocimiento de causa, sabiendo sus raíces, estudiando y persiguiendo un sueño. Yo lo dejo ahí. A ver, Vilma, tú conociste muy bien a Yolanda Montes, que además era tocaya mía de cumpleaños, los dos del 3 de enero nos hablábamos y siempre platicábamos. Una mujer íntegra y la conociste bien. ¿Cómo la recuerdas? ¿Qué te gustaría aportar? Yo la recuerdo primero que nada, cuando yo era chica, yo la tengo presente en unos llaveritos que vendían a Tongolele, la muñequita en plástico, ¿no? Por todos lados había esa muñequita. Y luego, pues llegó al Club del Hogar invitada por Toño de la Madrid, que era el director artístico del programa, y Madaleno dice, ¿a poco va a venir? No, y le dice Danielito, esas cucarachas no brincan en tu petate. Órale. Y va llegando, y Madaleno, vaciadísimo, quiso imitarla y se empezó a revolcar con su jorongo y hasta se atoró en el suelo porque hacía ella sus ejercicios, bailaba y todo eso. Y Madaleno la quería imitar y decía, ¿eso es lo que haces? Pues yo lo hago más fácil, y empezaba a bailar, y Danielito, pues, decía, ¿qué mujer? No. Y Madaleno le decía, tápate los ojos porque te está viendo la Chapis, que era su esposa de Daniel. Y decía, te está viendo y quién sabe cómo te vaya, porque pues no tenía paralizado a todo el equipo, todo el staff, estaban que no podían creerlo que Tongolele estuviera en el programa. Qué bonita mujer, muy bonita. Yo pienso que son figuras tan hermosas que vienen de otras galaxias
y que se quedan en los pensamientos de todos los que hemos existido en esta tierra de aquí, de México, de donde ella estuvo presente, y que no se nos olvida nunca, porque son estrellas que están ahí cintilando, siguen cintilando. Es una mujer tan bonita, no puede extinguirse. Una estrella siempre estará en el firmamento. José Antonio. Sí, Rodrigo. Bueno, pues creo que sobre todo este impacto que habla Carlos Monsiváis, este impacto del cual pues Vilma fue testigo, pues es el impacto que llega en ese momento donde hay un gran cambio en la sociedad mexicana. La llegada de Tongolele y el éxito de Yolanda Montes coinciden con este alemanismo, con su promesa de modernidad y justicia social, que entre las promesas de modernidad eran precisamente estas apariciones de personajes que vinieron a transgredir pues todas las normas morales de su tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que se movían las caderas de Tongolele, llegaba Pérez Prado, venía el mambo, y pues eso entra dentro del cine mexicano. Y bueno, pues Tongolele es una figura que, si bien no es una figura actoral en el sentido de actriz, porque realmente fue en una sola película, en Han matado a Tongolele, de Roberto Gabaldón, donde se construyó la película para lanzarla un poco más al estrellato, con un David Silva guapísimo en tono de cine negro, que es su protector, porque alguien quiere matar a Tongolele en el teatro. Pues bueno, fuera de allí, realmente la presencia de Tongolele siempre es una presencia disruptiva, ¿no? Cuando en El Rey del Barrio Tintán entra a un cabaret y está bailando Tongolele y Tintán se incorpora a la coreografía de Tongolele, pues vemos ahí ese resultado, vemos esas caderas, vemos ese cuerpo, vemos esa mucha piel que está enseñando Tongolele en ese momento, ¿no? Justo en el momento de su fallecimiento y en los medios se decía que formó parte del género de las ficheras, cosa que no es cierto. Tongolele formó parte de algunas películas que en el contexto de ese cine mexicano de ficheras hicieron alguna alusión a la vida nocturna de la Ciudad de México o al espectáculo popular. Por ejemplo, Las noches del Blanquita, de Mario Hernández, algunas otras películas donde Tongolele aparece de forma especial, pero desde luego como una evocación de ese momento donde México tenía una vida nocturna, donde había una celebración de la sensualidad y de estos ritmos afrocaribeños que vinieron a cambiar el rostro mexicano. Entonces, bueno, Tongolele tiene la inmortalidad a través del cine, con esas poquitas apariciones que tiene, pero todas muy, muy sustanciosas, y al lado pues de personajes como Germán Valdés Tintán, que pues desde luego esa escena del Rey del Barrio queda de antología ya para la historia de nuestro cine. Un rostro infaltable, claro, cuando se trata del cine nacional y de la época dorada de México. Dionisio Sánchez Alvarado. Sí, mira, realmente Yolanda Montes Tongolele puso en evidencia lo que ya existía dentro de la música, dentro del erotismo, dentro de los centros nocturnos, los teatros. Lo puso en evidencia en el cine mexicano, todo. Puso en evidencia la censura, puso en evidencia que ya existían los ritmos y estaban ya las muchachas, se escribe por ahí en un texto, las esqueléticas muchachas estaban ya asistiendo a querer bailar en los antros, que había cualquier cantidad de antros de primera, segunda, tercera, quinta categoría. Tongolele lo puso en evidencia. En las revistas como el Vea, como el Pepín, como el Paquito Grande, como Paquita, ya veíamos desnudos, sensualidad, ya había ombliguistas como Brenda Conde, me parece. En el cine, en 1937, Margarita Mora ya había bailado una conga, claro, acompañada por la orquesta de Cachita de Rafael Hernández. Pero con Tongolele se pone en evidencia todo, todo. Y afortunadamente se da a la luz lo que hay atrás, la música. Surgen percusionistas que estaban en la oscuridad en un antro de República del Salvador, de Uruguay. Nombres, Dionisio, nombres. Silvestre Méndez, compositor, que fue acompañante, y fue Silvestre Méndez el que le enseñó, le montó rutinas de baile a Tongolele. Tongolele bailaba tahitiano, pero no sabía bailar afro, ni ningún ritmo, digamos, de la isla de Cuba, todo esto. Quien le puso las coreografías fue Silvestre Méndez. Fue Silvestre Méndez quien le compuso canciones
que vemos en películas mexicanas. Fue Silvestre Méndez que le compuso una canción, La niña de los ojos verdes. De pronto dicen que eran morados, de pronto dicen que eran azules. Pero eran unos ojos bellísimos que cuando los veías te hundías en su profundidad porque te proyectaba esa tranquilidad. Con Tongolele se evidencia todo esto. Enriqueta Pantabaquito, que es un hombre que ella quiso olvidar siempre, que fueron acompañantes de ella a lo largo de su carrera antes de que entrara Joaquín, su esposo, que fue para ser su esposo. Ellos la acompañaron en lugares tan increíbles como Nueva York, acompañados por la orquesta de Machito y sus afrocubanos, la gran orquesta que transformó la música en el mundo, la acompañó a Tongolele y a estos. Y la importancia de Tongolele y de todos ellos es que en las películas vemos lo que pasaba en los teatros, lo que pasaba en el antro, lo que pasaba en el centro nocturno. Todo lo que vemos, los números musicales, se presentaban en estos lugares. Lo que vemos, Juan Bruno Tarrasa acompañándola. Eso lo presentaban en Ritual Caníbal, le escribió Juan Bruno a Tongolele para que se presentara. Entonces, la importancia de Tongolele es que nos puso en evidencia todo lo que ya existía y que las buenas conciencias en su momento no querían aceptar que existía, pero el pueblo se divertía. El pueblo podía caminar toda la noche, entrar de un lugar a otro, escuchando música desde las 8 de la... Que había lugares que abrían las 24 horas, pero podías entrar de las 6, 7 de la tarde, 8 de la noche. Te daban las 6, 7 de la mañana y tú seguías yendo de lugar a lugar, a lugar, a lugar, a lugar, escuchando buena música en vivo, viéndolas bailar a ellas, escuchando orquestas. Esto se puso en evidencia con Tongolele y todas las que ahora llamaron y que fueron denominadas rumberas. Se puso en evidencia, se destapó y México descubrió que el ambiente nocturno era riquísimo y no lo valoró porque más adelante se perdió. Claro. Ya hemos, bueno, se ha mencionado muchas cosas, los medios a veces copian cualquier información que no sé de dónde sacan y entonces quedamos en mentiras, pero por ejemplo, mencionas tú que se le adjudica lo de las ficheras. Igualmente, también podríamos decir que tampoco es parte de la manifestación de las rumberas, por ejemplo. No, tampoco. Yo creo que ella misma siempre lo decía. A mí, mi clasificación, digamos, yo soy bailarina exótica, ¿no? Y siguiendo el ejemplo de Américo Mancini, en teatros y cabarets, brotan hasta ser plaga las exóticas, originales, unas aunque de menor impacto y otras simples remedos de Tongolele, luciendo diminutos vestuarios que dejaban poco a la imaginación y con seudónimos extravagantes como Calantán, Crumba, Yadira, Turanda, Isora, Brenda, Yara, Nana, Tana, Lin, Manuía, Aloha, Kira, Tsiu Tsiu, Gema, Tanabonga, Shtabay, Yumina, Tara, Frine, Tailuma. Las exóticas vivieron en la clandestinidad hasta la llegada de Tongolele. Sumukey, ¿te acuerdas? Sumukey, sí, hermana de Margo sí, Su, también era claro. exótica. Era exótica. Esa aportación de Yolanda al cabaret, pero también a la revista, yo creo que es fundamental. ¿Cuál sería, dentro del misterio y exotismo de nuestra gran Yolanda Montes, la importancia que cada uno de ustedes destacaría para cerrar esta primera parte dedicada a Yolanda Montes, a quien recordamos hasta los últimos días, siempre impecable, ¿no? Así es. Vivió una vida maravillosa. Desafortunadamente el Alzheimer hizo sus estragos, pero ella siempre se conservó excelente, ¿no? Ella nos comentabas que bailaba 2 horas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la importancia, para resumir, la vida de Yolanda Montes en la cultura popular mexicana? Pues yo pienso que deja una escuela para todas las jovencitas, para todas las mujeres, que se cuiden, que estudien, porque es la base para todo, y que cuiden su cuerpo y sus modales. Ella era muy fina,
para hablar, para platicar. No era una mujer, a pesar de que estaba en los lugares de arrabal, ella guardaba su forma de ser, y eso es aplaudible en ese entonces, cuando que todo era criticable. Una señora, Sí. ¿no? Una señora en toda la extensión Sí, de la palabra. hay que aprender. Saraí. Yo sumaría que quizá tampoco era tan consciente, pero fue feminista, porque al haberse mostrado y un poco como poner de pestañas, ¿no?, a las buenas conciencias, con poca ropa, primero enseñando el ombligo, ya después ya no, pero también siendo una señora, no bebía alcohol, o sea, como todas estas cuestiones que vemos con Bellas de Noche, que sucede todo lo contrario, que el río se las lleva. Exacto. Con Tongolele no sucedió. Entonces ella supo plantarse. Para mí, creo que lo que me queda como esa posibilidad de pensar en una mujer en una época de hombres que se supo plantar, siendo muy elegante, porque tampoco confrontaba, ¿no? Simple y sencillamente era ella. Es correcto. Tú la entrevistaste, tú la conociste, tienes una anécdota padrísima que Sí. me encantaría que compartieras, aunque sea Rápidamente, breve. un amigo que el querido José Antonio conoce, hacía un festival de cine en Huatulco y era una odisea. Y en algún momento nos reunieron en un punto de Huatulco y bueno, Tongolele bailando hasta las 3 de la mañana. Había sirenas nadando, ¿no? Y de repente pues todo el mundo era enigmática, esa mirada que no sabía si estaba feliz o estaba triste o estaba enojada, pero que cuando empezaba a bailar cautivaba y bueno, nos tenía todos bailando hasta altas horas de la madrugada y ella impecable. Qué padre. Rodrigo, bueno, yo nada más diría que la imagen de Tongolele es tan fuerte que incluso cuando ella asume el rol de la maternidad y se dedica por completo a sus hijos durante muchos años, después, pues yo supongo que en algún momento los hijos ya formados les dijo, con permiso, Tongolele regresa, y bueno, pues para muchas generaciones, Tongolele fue una presencia constante en toda esta forma de revitalizar la cultura popular, ¿no? Se revive la figura de Tintán, ahí está Tongolele, se revive el melodrama cabareteril, ahí está Tongolele, la vida nocturna de la Ciudad de México, Tongolele como referencia, y pues también esta imagen de disciplina y de entrega verdaderamente a su oficio de una manera completamente profesional y con mucha entereza, pero no renunciando tampoco a lo que ella quiso hacer, que fue también ser esposa, ser madre y desde luego ser una profesional y una de su oficio de manera muy, muy especial. Y presente en los mejores eventos. Siempre. En las comidas de la amistad de Arroyo, en todas las pasarelas, en todas las alfombras rojas, siempre la presencia de Tongolele irrumpía y la recordamos también como una gran compañera y una mujer muy cercana a María Victoria, sobre todo, grandes amigas de toda la vida y grandes anfitrionas, unas señoras maravillosas. Ya no se ve con facilidad este tipo de personajes. Dionisio. Fue una dama que supo administrar su imagen, supo administrar su presencia, porque en las películas donde interviene únicamente el número musical, es el número musical y no necesitas ver más porque ya viste a Tongolele actuar. Y eso es lo que les daba en el teatro, lo que les daba en el centro nocturno. Y repito, la importancia de ella fue también haber llevado lo que sucedía en los centros nocturnos, en los teatros, en los antros de aquel tiempo, llevarlo al cine y dejarnos la evidencia de lo que existió en esos lugares. Esa es la importancia de ella. Fuimos privilegiados en compartir con una gran mujer y somos privilegiados como mexicanos al poder hoy estar haciendo un recuerdo, una memoria muy justa, porque honra, ¿verdad? Y a través del Canal 11, de la Televisión Cultural de México, nos sentimos muy comprometidos siempre con estas grandes figuras. Y bueno, desde sus primeras representaciones, Tongolele significó una inflexión en los paradigmas del comportamiento social. Ella representó una suerte de revolución escénica y sexual, así como un símbolo en la cultura popular. Además, provocó al salir
a bailar muy ligera de ropas, descalza y con movimientos de cadera asociados al coito, una polémica entre el tongolelismo y la decencia, con argumentos moralistas de todo tipo, aún entre quienes defendían las representaciones de la bailarina como ejemplo del ingreso de México a las capitales del espectáculo en el mundo. Es la época tongolélica y tenemos que tongolelizarnos. ¡Qué caray! Hasta el doctor Iku en su próximo programa mete un trabalenguas. La simpática tongolele se quiere destongolelizar. El que me la destongolelizare, buen destongolelizador será. Ni tiempo hay para el aplauso. Mujer diosa, mujer del hermoso ombligo, huye del escenario y solo queda el recuerdo de un sueño breve y placentero, evaporado antes de que nadie se mueva, antes que el silencio se deshaga en murmullos, antes que vuelvan a su sitio los pensamientos que desacomodó la sorpresa. Volvemos. Estamos de vuelta en esta transmisión especial que Canal 11 dedica para honrar la memoria de Yolanda Montes Tongolele y Paquita, la del barrio. En esta segunda parte habremos de recordar a la genial intérprete del despecho, aquella frase que acuñó, "Me estás oyendo, inútil", recordando siempre a una figura icónica, indudablemente, de la música, del arte popular y del barrio. Vamos a ver una cápsula que hemos preparado para ustedes a propósito de Paquita, la del barrio. Francisca Viveros Barradas, Paquita, la del barrio, nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz, de padre ausente. Su tía Lucero sería la responsable de su educación. A los 15 años conoció a su primer esposo y tendría 2 hijos. Tiempo después, descubriría que tenía otra familia. En 1970, la intérprete decide mudarse a la Ciudad de México con su hermana Viola. Forman un dueto y se presentan en distintos restaurantes hasta que logran comprar un terreno en la colonia Guerrero. Ahí fundaría el famoso local Casa Paquita. En 1984, graba su primer disco con el que gana el nombre de Paquita, la del barrio. Ese mismo año, es invitada a cantar en vivo en la televisión. La guerrillera del bolero se casa por segunda vez. De los engaños de su marido salió la legendaria frase, ¿me estás oyendo, inútil? A inicios del siglo XXI, llega a la cúspide de su carrera con el sencillo Rata de 2 patas. A los 77 años dejó un gran legado, que va desde los boleros, las rancheras y canciones románticas sobre el desamor, pero también un llamado al empoderamiento de las mujeres. Descanse en paz, la reina y defensora de las mujeres. Carne blandita porque casi ya no muerdes. Tantito esfuerzo y se te afloja la mollera. El aporte de Paquita, la del barrio, se da en la cadena de los cambios sociológicos y amatorios, de la súplica al desafío, del relato herido a la jactancia, del perdón al insulto, de la pose hierática a la pose hierática humanizada por el dolor y petrificada por el desquite. Hay canciones de Paquita que su público le pide una y otra vez, por lo que ya son himnos para las mujeres mexicanas. Carlos Monsiváis. Saraí, una gran figura de nuestra cultura popular, sin lugar a duda, la vamos a extrañar y mucha falta hará. Paquita, la del barrio. Totalmente, porque además es una mujer que ha trascendido a generaciones. De repente nos encontramos en lugares a quienes nos gusta la bohemia y que ves a los jóvenes cantando a todo pulmón o en entregas de premios, aún quizá les suene Bad Bunny,
¿no? Y acercándose y aguantando, como dicen, estoico, que le digan, me estás oyendo, ¿no? La frase icónica, y que era una mujer también de una pieza, ¿no? Una mujer con una posibilidad de transformar el dolor en un himno y que tocaba los corazones y que de alguna manera nos hermanaba. Fabulosa. Vilma Ay, Traca. Dios. Yo siento que ella cuando cantaba, pues sacaba todo ese coraje, todo ese odio, todo ese rencor contra los viejos, ¿no? Pero pues, los hombres son tan bonitos y tan lindos y tan buenos como para decirles, me estás oyendo, inútil. Pues yo como que decía, pues como que no la comprendía. No la comprendía mucho. Pero una ocasión, licenciado Jacobo Zabludowski, muy lindo hermano, que decía, vamos a terminar temprano hoy y nos vamos a ir a oír música, canciones de a de veras. Y decíamos, pues, ¿a dónde nos va a llevar? Y nos dijo, vamos a ir a ver a Paquita, la del barrio. Y todos nos quedamos así como diciendo, ¿ahí? Y sí, que nos lleva a la colonia Guerrero. Y que entramos y todo destartalado, las sillas de bejuco, pintadas medio de azul con rosa, descuidado el lugar. Y entonces dices, ¿pero dónde estoy? Y uno así como que se sentía uno así, niña bonita, y decías, pues como que eso no va conmigo, ¿no? Pero no, la pasión del hombre, yo digo Jacobo, que le encantaban las canciones que cantaba Paquita. Y no era el único, ¿eh? No, todo mundo. Y Madaleno, porque siempre andábamos juntos, Pedro Ferriz y Jacobo y Daniel, Pérez Alcaraz, Toño, La Madrid, y ellos decían, Madaleno decía, no, a esta vieja yo le pego. ¿Por qué me está insultando? Y Danielito, no, hombre, no es así, canta. Pues qué feo canta, decía. Así decía Madaleno. Pues es que había quien le calaba, ¿verdad? Porque el mensaje de Paquita no era, si te no choca, era fácil. te checa. ¿Verdad? No era fácil. Claro. A ver, José Antonio. Pues mira, el buen cine, Saraí lo sabe perfectamente, es donde la forma es fondo y el fondo es forma, ¿no? Entonces, Paquita, la del barrio, la biografía de Paquita y su legado artístico nunca van separados, porque todo ese dolor, todo ese drama, todas esas infidelidades, sufrimientos, amores, desamores, se acabaron expresando en la forma que se expresaron en todas esas canciones. Canta canciones sobre emociones que se muerden la cola, es decir, hay una infidelidad, hay una venganza, esa venganza lleva a otra infidelidad y se va como haciendo un círculo. Uróboro. Y además algo importante, es una música que tú lo dijiste muy bien, es para mujeres, desde luego que eran su público mayoritario y donde está el desgarre emocional, pero también los hombres las escuchamos y las escuchamos porque también nos ha ido mal, también hemos sufrido. Entonces yo siento, y a poco no, yo siento que son emociones tan universales que aplican a uno, dos o más sexos, que finalmente por eso Paquita tiene esa fuerza, ¿no? Ahora, hay mucho que aprenderle a alguien que se va como Paquita, la del barrio, en el sentido de encontrar lo que tú comentabas hace rato, Dionisio, de la vena de lo popular, es decir, solamente personalidades como un Pedro Infante, un Tintán, un Javier Solís, un Vicente Fernández, desde luego, encuentran un Juan Gabriel, desde luego, encuentran esa vena del pueblo que se va alimentando todo el tiempo y que finalmente pues ahí tienes la verdadera razón de ser de toda una nación y el sentimiento total de una nación. Entonces, Paquita, la interpretación, como decía Frank Sinatra en algún momento, yo no te vendo voz, te vendo estilo. Paquita es un estilo y el estilo de cantarte esas canciones para hombres y mujeres es lo que finalmente nos conquistó a lo largo de pues 40 años de trayectoria que pues ya terminaron el día de ayer. Que fue una carrera, una trayectoria tardía. Claro. Su éxito Madura. viene en su madurez. Sí, claro. Y además ella supo
tomar muy bien el legado que ya habían, de alguna forma, habían sido precursoras, dos cantantes que a mí me gustaría mencionar, que creo que cuando yo platicaba con Paquita, fíjate, tomaba coñac con Coca-Cola. Entonces, cuando llegábamos a ir a algún restaurante o a alguna fiesta, los meseros se quedaban así de, ¿cómo le vas a echar a Coca-Cola al coñac? ¿No? Pero decía, así me gusta y que del mejor, ¿no? Entonces, en esas charlas, ella me confesó y me decía que ella admiraba muchísimo a Chelo Silva. Chelo Silva fue una intérprete de fronteriza que fue la primera o de las primeras en cantar boleros de Carlos Crespo, por ejemplo, Hipócrita, ¿no? De Mailena Valdelamar, Cheque en Blanco, ¿no? Y este repertorio que ella retoma y que ella hacía, porque ella despachaba en el lugar, en la Guerrero, y ahí la descubren. Mi querido Dionisio, ¿cuál es la aportación musical de Paquita, la del Barrio? Mira, es que la cuestión de Paquita del Barrio, Paquita la del Barrio es el acme, o sea, el punto máximo del despecho al cantar. Porque teníamos, ya mencionaste a Chelo Silva, pero hay que mencionar a Chayito Valdés. Por supuesto. Chayito Valdés. Y más atrás, Chayito Valdés, desgraciadamente, en el 85 tiene un accidente muy fuerte, queda inválida, queda postrada en silla de ruedas. Y Paquita surge en el 84, entonces hubo esa oportunidad, digamos, entre comillas, surge. Pero también nos tenemos que ir más atrás. Repito, Paquita es la heredera también de otra cantante, Lidia Mendoza, la Alondra de la Frontera, que en 1934 ya había grabado Mal Hombre, que también era duro y contra ellos. Y que estaban rompiendo en 1934, Chelo Silva posterior, estaban rompiendo estos paradigmas de cantar cosas fuertes una mujer, ante toda la censura que hemos mencionado y que era real. Entonces, Paquita es la heredera. Y la importancia de ella es que, a pesar de ser tardía su fama, tuvo la fortuna de permanecer ya en la memoria de la gente. ¿Quién se acuerda de Lidia Mendoza? Poca gente se acuerda de Chelo Silva. De la Lupe. De la Lupe, sí, también. ¿Y de la Lupe D'Alessio? De la Lupe D'Alessio. Pero finalmente todas ellas son ramas del mismo árbol que tiene como raíces a las que ya mencionamos. Entonces, Paquita tiene la fortuna de quedarse en el imaginario colectivo. Así de fácil. Lo que sucedió con muchos cantantes. En Cuba puedo poner el ejemplo de Benny Moré. Benny Moré para los cubanos es lo máximo, pero ya se olvidaron de Cascarita, que fue superior a Benny Moré. Nadie se acuerda de Cascarita. Entonces, la importancia de ella es de que nos trajo el arrabal. Como decía Chava Flores, los pobres nos dividimos en dos, en miserables y muertos de hambre. Y era el arrabal. Lo que ella cantaba era el arrabal. Ella decía que el bolero le gustaba porque tenía varias cosas: dolor, amor y despecho. Que a la generación de ahora no le gustaba cómo cantaban los boleros. Porque lo hacen falso, lo hacen ficticio, no sienten ese dolor. Dice, yo cuando canto me acuerdo de la infidelidad de ese hombre. Dice, por eso yo grabé Cheque en Blanco, fue la primera canción que yo grabé. Porque el bolero, el buen bolero, no fue escrito por un compositor, fue escrito por el pueblo y para el pueblo, decía ella. Y quedó dentro, repito, de ese imaginario ya del pueblo, de la sociedad, y abarcó tanto que salió del arrabal, del neto arrabal que era la Warrior, la Guerrero, por eso la partieron en dos con Reforma. ¿Y qué nos dio? Nos dio su legado musical que heredó de aquellas que tal vez ya están olvidadas. Entonces, ese es el legado y la importancia de Paquita. Yo me acuerdo que llegamos, no sé si les tocó ir al lugar, a la casa Paquita. Sí. Pues está en la calle de Zarco. Sí. Yo fui niño, bueno, muy jovencito, me acuerdo que me llevaron mis papás, yo quería ir a verla. Y era una mujer buenísima para el negocio, ¿eh? Sí, sabía su negocio. Atendía a la gente y estaba pendiente que si los tacos, que si la salsa para la mesa 4, o sea, realmente estaba metida ella y fíjate, tenía 2 niveles el lugar. Entonces, con tal de meter más gente,
ella cobraba doble, porque se presentaba abajo Ajá. y mientras estabas tú escuchándolo abajo, arriba había un grupo abriendo, tocando cualquier otra cosa. Entonces ella se cambiaba y ya luego hacía el show se dobleteaba, ¿verdad? Y te vendía la foto. Sí. Entonces te tomaban con la famosa Polaroid, te tomabas tu foto con Paquita, buena para el business. Y ahí en esos lugares, yo quiero mencionar el descubridor de Paquita del Barrio. Muy poca gente dice, ¿por qué esta señora se dio a conocer? Porque grabó discos. Y ese nombre, yo lo voy a decir hoy, es un dato interesante para la gente de la industria, sobre todo, sabe que José Luengo, Pepe Luengo, era un cuate que se dedicaba a las ventas, era director de ventas de una compañía que se llamaba Musart, Ajá. pero él también tenía su propia disquera, que era Pren S.A. Entonces, Paquita se presentaba y ella lo busca a él, porque era cliente, y le dice que quería maquilar un disco para vender en sus presentaciones. Ella dice, no nada más te lo voy a maquilar, sino que te lo voy a firmar, y la firma y le hace un contrato que después José Luengo, Pepe Luengo, le vende a Musart. Fue lo más inteligente que pudo haber hecho porque ahí se hizo. Pero él fue el primero en grabarle. Y Gustavo de Santiago, Alfredo Gil, hicieron la dirección de estos discos. Pero a partir de ese entonces, primero graba canciones, boleros que ya habían hecho Lidia Mendoza, Chayito Valdés, Chelo Silva, y después empiezan ya compositores a darle obra nueva para que ella interprete. Y uno de esos grandes personajes, sin lugar a duda, el compositor de cabecera de Paquita del Barrio, es el maestro Manuel Eduardo Toscano, el autor del celebérrimo Rata de dos patas, Taco Placero, ¿no? Me saludas a la tuya. Híjole. Todas esas canciones las escribe Manuel Eduardo Toscano especialmente para Paquita. Y es simpaticísimo cómo cuenta el maestro que un día le habla Paquita que no quería grabar la Rata de dos patas. Hasta que un día, no sé, se convenció y le dice, oye maestro, ¿cómo estaba esa canción que habla de los animalitos? Mándamela porque la voy a grabar. Y se convirtió en su bandera, ¿no? En un himno. Sí. ¿Qué podemos decir de la trascendencia, digamos, escénica, internacional de Paquita? No cualquiera logra lo que ella hizo, ¿no? Claro. Ahí ella pintaba al macho, al hombre mexicano, tal como era, o como es. O como le tocó. O como le tocó. Y yo diría que, como dice Pedro Infante en esa canción, también de dolor se canta. Y ella tenía mucho dolor, mucho odio contra todos los viejos condenados. Pero es que era legítimo. De patas de dos ratas. Oye, lloraba Sí, en las entrevistas sí. y era auténtico su dolor. Claro. Era un sentimiento durísimo lo que traía esa Paquita. Sí. Era auténtico. Yo creo que la hirieron mucho, ¿no? Sufrió mucho con algún amor que ahí se le quedó. Y se desataba contra los pobres Pero hombres. toda una cultura, una apología Claro. Sí. del Toda una despecho. apología. Sí, Pero también sí. hay algo muy importante. Hace rato les decía esta frase que decía Frank Sinatra de yo no vendo voz, yo vendo estilo. Paquita, la del Barrio, es muy interesante ver que no hay un solo apoyo escenográfico cuando ella aparece. Ella aparece en medio del escenario y el escenario y el público se vuelca, ¿no? Entonces, incluso en los últimos años que ya batalló tanto con la circulación de sus piernas, que ya no se podía mover, que ya no se podía estar parada, finalmente ella en el escenario seguía dominándolo todo, ¿no? Y es cuando finalmente lo que tú estás teniendo como espectador, como oyente, es esa alma del artista que está saliendo sin necesidad de 400 bailarines, inteligencia artificial, drones que armen figuras y eso. No, Paquita era ella, se paraba en el escenario y conquistaba a todo mundo. Por eso les decía yo que hace rato que hay que aprenderle mucho a Paquita.
esa conexión con el público, esa conexión con lo popular, esa manera de entregarse en el escenario y cómo tú eres el centro del mundo sin que nada más esté alrededor tuyo. Eso hay que aprendérselo de verdad. A mí me parece que era una gran cantante. Creo que Paquita cantaba muy bien. Tenía una muy buena voz, una voz única. ¿Tú qué opinas, Dionisio? Tenía la voz, o sea, perfecto, sí, o sea, era una buena cantante porque sabía interpretar, Sí. sabía expresar el sentimiento de las canciones y comunicárselo a la gente. Puede haber voces maravillosas, pero que no te proyectan nada. Puede haber un cuerpo bellísimo moviéndose en el escenario, como dicen, ante drones, luces, todo, y no te proyecta nada. Y hay cantantes que nada más abren la boca y ya lo dijeron todo. Ya te dieron el mensaje que ellos querían. Entonces, en entrevistas que le hicieron a Paquita en secciones de cultura de los periódicos de México, que trascendió eso, hacia la cultura seria, digamos. El arrabal se transformó en seriedad. En la alta cultura. En la alta cultura. Afortunadamente descubrieron que el pueblo es cultura y que nutre a todo el mundo. Entonces, a todas las esferas. Entonces Paquita decía eso. Yo lo que expreso es mi sentimiento. Y lloraba, igual que Amalia Mendoza. Sí. Se desgarraba y lloraba. Amalia decía que como te estaba mal del corazón, ella sentía que en cualquier momento podía morir cuando estaba cantando y por eso lloraba, porque posiblemente era su última canción. Proyectaban el sentimiento y aprovechaban el recurso de la voz para proyectarlo, y nosotros lo entendíamos. Digo, encantó la vida estar escuchando el reto Dos Patas, ¿no? Sí, Taco Placer, o sea, se disfruta. Sí. ¿Por qué? Porque es nuestra música, más allá de rock, jazz, afro, lo que sea. Esta es nuestra música que se desarrolló con la llegada de otros, obviamente, de fuera de México, pero es la música que se desarrolló y es lo que sentimos. O sea, por eso es de que nos gusta. Por eso un muchacho lo canta. Por eso en las lomas bailaban a Los Ángeles Azules. Porque es la cultura y es la música que nos mueve el ADN. Pero además te voy a decir algo, encantaba. Sí. A ver, te vas a Colombia y es una diosa auténtica. Sí. Porque además cantó canciones mexicanas con mariachi y lo hacía muy bien. Y cuando Sí. cantaba cosas que no eran... No todo lo que ella hacía eran canciones de... No eran ratas. No todo eran animalitos. Y lo hacía de una forma seria, muy, muy bonita. Fíjate que ella era mezzosoprano. O sea, el registro de Paquita del Barrio va del La4 al La6, ¿no? Con actitudes de soprano incluso, por el lloriqueo, ¿no? Porque cuando uno llora en falsete, ¿no? Y a veces le salía el lloriqueo la lágrima en la garganta, ¿no? Entonces tenía una voz muy especial. A mí no deja de llamarme la atención todo lo que ella logró, lo bien que le iba, lo bien que le fue, todas las colaboraciones que hizo. Se peleaban los artistas, Saraí, por hacer una colaboración con esta señora. Yo creo que fue, lo que se ha dicho es auténtica, ¿no? Y por ejemplo, esa impresión al ir a su lugar en La Guerrero, de pensar que era decadente, bueno, era su entorno. O sea, ella cantaba de dolor, cantaba de dolor, pero no solo porque hubiese vivido desamor o engaños, infidelidades, sino porque era muy cercana a la gente. En La Guerrero la abrazaban, la cuidaban, ¿no? Porque también algo que platicábamos, Dionisio, es con Tongolele tuvimos ese momento del México de noche. Con Paquita se empieza a apagar. Ya se empiezan a cerrar los lugares. Si tú te espantaste con el lugar de Paquita, la del Barrio Querida, no imagino si hubiera sido al Bombay, ¿no? Sí, o claro. sea, que esos espacios que ya eran calificados de mala muerte, pero sin embargo estaba ahí la esencia de la Ciudad de México, de esa Ciudad de México que se ha ido apagando y que, pues bueno, de alguna manera recordar a este tipo de figuras, rendirle este homenaje, es también rendir un homenaje a nosotros mismos, lo que fuimos y lo que quizá podemos volver a recuperar.
¿no? Claro, sí, el espacio público. Muy bien. Definitivamente vamos a extrañar a Paquita, nos hará mucha falta y habrá que deberán de surgir, porque deja un hueco que muy poca gente lo ha sabido llenar, ¿no? Yo creo que hay que esperar y hay que ver, sobre todo en las canciones y cifrar en el repertorio, este dolor que habrá de seguir y que por supuesto habremos de recurrir a Paquita la del Barrio en esos momentos. Una conclusión final muy breve, muy breve. Muy breve, bueno, Paquita y el cine sí está en Modelo Antiguo de Raúl Araiza. Hay una secuencia donde Silvia Pinal va a un cabaret con su chofer Alonso Echanove y está cantando Paquita la del Barrio. Ahí está. Saraí. Pues bueno, el cine, la música, y no queda más que recordarlos escuchándolo, Así viviéndolo. es. Dionisio. Paquita y Tongolele es el México que fuimos. Ojalá volvamos a hacer. Hay que Vilma. recordar sus decires y sus sentires. Hombre de dos patas. A mí me tiene así como que digo, híjole, pobre, le dijo de A ver, vamos a hacerle nos la cantamos todos, ¿no? Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Bórrate para siempre de mi vida, ya que te odio y te desprecio tanto. ¡Inútil! ¡Gracias!